Porque ellos se dieron cuenta de la importancia de la ubicación geográfica. Porque si tú te percatas, está Brasil por acá, está Perú por aquí, está Chile por aquí, está Argentina, está Paraguay. Esa es una virtud que tiene ese país. Muchos textos dicen que fue muy arriesgado y que el Che, entre otras cosas, no conocía Bolivia. Si partimos de los libros, en 1953, en el viaje segundo, él inicia por Bolivia. ¿Por qué Bolivia? La otra vez, el primer viaje fue el viaje de dos locos en moto. Esa experiencia le sirvió para decidir otro camino. Él va pausadamente, parte de la estación de trenes, a llegar a Bolivia. ¿Por qué Bolivia? Ya hay una mirada diferente de América Latina. En el primero es una búsqueda y un juicio, incluso en el primero no va a Bolivia. ¿Por qué empezar por aquí? Porque había un proceso revolucionario que él quería conocer, porque en su país él partía de la base de que no había vivido nunca un proceso revolucionario. Que me perdonen los peronistas. Entonces, ese es un punto que lo provoca a ir. Después la revolución esa del 53 lo decepciona mucho. Pero fíjense qué interesante cuáles son los juicios de esa revolución. Porque es una revolución que rompe estructuras feudales. Si tú la comparas con lo que había, relativamente es audaz. Dice, pero tenía dos cosas. Una, la participación del minero solo se daba a través de las marchas. Pero no había era la revolución del DDT. Era el ministro de Reforma Agraria fumigando a los indios piojosos antes de entrar a conversar con ellos. Eso lo marcó y lo puso ahí. Pero además, demasiada entrega a los norteamericanos. Y pensaba estar más, y lo que estuvo fueron un mes y día. Interesante a tener en cuenta. Se dio cuenta de las esencias y de los problemas que iba a arrastrar en un futuro. De todas maneras, después él, que siguió estudiando, sabía que esas huellas que dejan un proceso revolucionario siempre hay marca. Es un pueblo que potencialmente tiene cualidad. Para no decir edades, yo nací el 36, Inti nació el 38, Coco el 39 y Chato el 41. Tenía 13 años, me incorporo a la Juventud Comunista ya en La Paz, estaba estudiando en La Paz. Y como era demasiado niño, un poco en sorna, me decía, no, vos no podés estar acá, va a andar, y organiza los pioneros, que eran los hijos de los camaradas, los pioneros en la ex Unión Soviética, se llamaban a los niños. Mi hermano Antonio funda el Partido Comunista. Teniendo 14 años, él funda el Partido Comunista en el Beni, de donde nosotros somos oriundos. Entonces, estoy hablando del año 51, 52, ¿no?
que él era el mayor de todos. Entonces, desde niños soltamos la mamadera y agarramos la hoja y el martillo, vamos a decir. Yo lo conocí al Che en una circunstancia absolutamente distinta a la guerrilla. Yo viajé a un congreso de periodistas, el 60. De ese congreso me invitaron a una gira que incluía Checoslovaquia, la Unión Soviética y China. Y coincidí en los tres países con la primera delegación económica cubana presidida por el Che. Así es que lo vi, pero finalmente en Shanghái, sabiendo él que éramos un grupo de periodistas latinoamericanos, organizó una cena en la que estuvimos juntos y pudimos conversar con él. En 1964, noviembre, se produce el golpe de René Barrientos contra Víctor Paz Estenssoro. Este golpe tiene como misión fundamental destruir el movimiento obrero en Bolivia. En mayo del 65 ordenan la ocupación de las minas y la ilegalidad por decreto, se ordena la ilegalidad de los sindicatos. Y eso se acompaña con presencia de fuerzas militares en las minas. Los barrios obreros aquí en La Paz y en Oruro fueron ametrallados con aviación. En las ciudades. Y los dirigentes fueron apresados y confinados en puntos alejados del país. Pero en septiembre de ese mismo año hubo un nuevo avance sobre las minas, porque en cuanto los militares salieron volvió a organizarse el sindicato, aun cuando fuera ilegal, ¿no? De todas maneras, frente a esas dos acciones militares sangrientas, el Partido Comunista no tenía ninguna respuesta. El movimiento obrero no tenía ninguna respuesta. Entonces Inti, que era miembro del Comité Central del PC, plantea, bueno, nosotros como vanguardia del proletariado, ¿qué estamos haciendo contra eso? Una parte del Partido Comunista, con el entusiasmo de la Revolución Cubana, proponemos que hay que continuar la revolución a nivel continental y que el Partido Comunista debe asumir una responsabilidad frente a eso. No hay otros caminos que la vía armada, era nuestra propuesta, y ahí es Inti quien se erige como la cabeza de esa tendencia dentro del Partido Comunista. Entre esas cosas estuvo el apoyo a la instalación del grupo de Massetti en Salta. Entonces, Inti y Coco acompañaron a Massetti hasta Salta. Y después, cuando el grupo del ELN peruano llega hasta aquí, y de aquí también Inti y Coco los acompañan hasta Puerto Maldonado. En ese proceso, indudablemente que ellos llegan a tener una relación bastante íntima, digamos, con los compañeros cubanos. Inti a sus 24 años ya era miembro del Comité Central del Partido Comunista y desde el Comité Central propone la organización de la lucha armada. Esa tendencia fue haciendo raíces dentro del Partido Comunista y cuando llega el momento dice, bueno, nosotros no podemos quedarnos con el rol de apoyadores de los movimientos guerrilleros, aquí hay que desarrollar la lucha armada.
Inti encabeza esa posición y es ahí cuando se hacen los contactos. Plantea, bueno, nosotros como vanguardia del proletariado, ¿qué estamos haciendo contra esto? Entonces sí, eso tiene que discutirse en reunión de comité central. Bueno, convoquen. No, si tú quieres convocar, ya sabes lo que tienes que hacer. Reunir 20 firmas de miembros del comité central. Inti lo hizo, se reunió, discutieron largamente y se formó la comisión militar, que era lo que planteaba Inti. Y lógicamente lo nombran a Inti como responsable. Pero en el proceso él encontró el apoyo de la Revolución Cubana. Y esto fue muy importante porque entonces coincide con la salida del Che del Congo y el planteamiento de Fidel, que dice el Che, bueno, ahí los muchachos de Bolivia se están preparando para hacer una guerrilla. En realidad la preparación inicialmente era para formar equipos de defensa. Pero bueno, la mejor defensa es el ataque. A la sazón yo estaba ya estudiando medicina en la ex Unión Soviética. Y cuando ya pasan de retorno a Cuba, después de haber ya establecido ciertas cosas que yo desconocía, pero siempre me hacían partícipe en la medida, hay que hacer esta tarea. Y me dejan la tarea de organizar un grupo que se incorporaría a la guerrilla ya, una vez se declare la guerrilla ya en Bolivia, un grupo de estudiantes bolivianos en los países socialistas. Esa tarea, yo estaba saliendo ya profesional. Cuando ellos pasan el 6, la última vez que los veo, antes de Ñancahuazú, era un 7 de noviembre de 1966. Empieza su diario El Che ya en Ñancahuazú. Entonces ahí Inti Coco le digo, yo quiero irme con ustedes. Y me dice, no, tienes que hacer esta tarea. Con la presencia del Che, todo cambia todo el panorama de una acción que se pensaba hasta local, ni siquiera nacional, ¿no? Reducido al sector occidental del país, pero tiene otra perspectiva. Y en esas condiciones es que se encuentran en una guerrilla que sin ninguna duda tenía que ser comandada por el Che. Porque él partía del criterio que las condiciones y el contexto del momento eran las idóneas y que ya había muerto mucha gente y él, como reconocido que estaba en el mundo entero, como la figura que realmente podía apoyar desde él mismo la lucha, pues había que decidirse por otro camino. El discurso de Argelia lo marca. Y él había denunciado oficialmente e internacionalmente en su última aparición pública, había determinado la complicidad de los países socialistas con los capitalistas si no ayudaban solidariamente a los países pobres. Los hacía culpables de todas estas cosas. ¿Qué más iba a hacer? Emprender el camino de la lucha. Hacer que Fidel se acordara de que en México están las cartas, no es infamia de Cuba. No es que Fidel lo votó, porque es que Fidel hasta le dice, no hace falta, él no quería cuando estaba en Praga llegar a Cuba. Quería seguir directo. Y Fidel le dice, nadie va a saber de tu presencia, es en la carta. Yo te ofrezco bajo las condiciones que tú quieras, pero para que te prepares con el tiempo. Fidel no quería que el Che se fuera en ese momento, porque Fidel
sabía lo que era el inicio de una lucha guerrillera. Preparar las condiciones es muy difícil. Y ya el Che no era tan joven. Él le dio cuadros, le dio apoyo. Internacionalmente, la presencia del Che le costó a la Revolución Cubana y le costó a Fidel. Tenía un contacto con el Comité Central y pido yo para que nos den entrenamiento, porque yo sabía que habían árabes que se entrenaban para la guerrilla en la Unión Soviética, incluso en aviadores, etc. Bueno, la guerra ya tenía otros niveles en los países árabes. Entonces, ellos dicen que no hay problema, que pueden darnos entrenamiento, el que nosotros querramos, siempre y cuando lo pida el Comité Central del Partido Comunista. Entonces, ahí había que esperar la orden, que nunca vino, ¿no? En el diario del Che en Ñancahuazú, cuando Inti le pide, hay una reunión el 24 de enero del 67 del Comité Central, y yo como miembro del Comité Central quiero exponer esto y traer más gente, le dice Inti al Che. Y el Che dice, Inti está muy susceptible con el Che, era demasiado confiado con el partido, con la dirección del Partido Comunista. Tal es así, lo demuestra en su diario cuando habla, recién se decepciona y se da cuenta de que Monge no va a tomar una actitud. Se arma en Ñancahuazú inicialmente, es un campamento para preparar. Y se suponía que ahí estuvieran representados los países que estaban ubicados en el entorno de Bolivia. Ir preparando la fuerza, porque él hablaba de cortar las bases de sustentación del imperialismo, de crear 2, 3 muchos Vietnam, porque el imperialismo, si tú le creas diferentes frentes, no puede responder con la misma magnitud. Por lo tanto, esa era una estrategia perfectamente válida, que había que descabezarla. De ahí la traición de Reyes de Brest. When the guerrilla outbreak came, we had already laid on a Así no lo plan seguía. for. No sabía dónde estaba. No es cierto. Lo que pasa es que inicialmente, antes de que el Che salga en ese recorrido de reconocimiento del terreno que dura más de un mes, hay 2 desertores que se entregan y anuncian que el Che está dentro. Entonces llega la CIA. Recién entonces llega la CIA. Y bueno, lo confirman después Bustos y Debré. Porque a lo largo de estos 40 años, cada uno se ha acusado. Y la verdad es que los 2 hablaron. Bustos, que tenía arte, hace las imágenes y además, increíblemente, cosa que se ha publicado poco se conoce, hace una descripción escrita de los principales, de todos los que tiene ahí dibujados. Estatura, modos de caminar, costumbres de cada... Entonces por ahí comienza. Y el Che dice, bueno, ¿por qué no se puede? Si Bolivia tuvo un intento de revolución en el año 52, tiene una clase obrera, entiéndase los mineros, con una conciencia valiente, tenían armas, que después se las quitan en el régimen de Barrientos y hacen la masacre de las minas, que lo comenta el Che en el diario, pero condiciones objetivas y subjetivas existían, porque era el país más pobre de la América Latina. Entonces, estaban regularmente X condiciones para empezar a armar este criterio, este proyecto. El campesinado había tenido, el 52, un fuerte vínculo con el gobierno que decretó la reforma agraria. Eso había durado durante todo el proceso de la Revolución Nacional, que se da del 52 al 64. De manera que cuando sube Barrientos, cuando da el golpe Barrientos, el campesinado duda, ¿y ahora con quién?
Entonces no ven otra perspectiva que hacer una alianza militar campesina. Entonces era una forma de resguardar las conquistas que habían logrado en la reforma agraria. Estaba en esa situación, ¿no? Pero lógicamente no iba a durar mucho esa situación. Y yo creo, estoy convencido, de que la guerrilla de Llancaguazú los impactó de tal manera que terminaron de madurar en su proceso y se liberaron de esa tuición de los militares. Lógicamente que para el gobierno, para la prensa internacional, y todavía los analistas hacen sesudos comentarios al respecto de la ignorancia del Che respecto al hecho de que los campesinos en Bolivia eran otra cosa porque tenían terreno, propietarios de su tierra. Propietarios de su tierra. Todavía no son propietarios de su tierra los campesinos hasta ahora. Che mismo revela en el diario de que no es una zona apta, Llancaguazú, para el desarrollo de la guerrilla. Pero si los combates nos sorprenden, los afrontaremos, dice. Entonces los sorprendieron los combates porque ellos querían mimetizar. Estaban pasando entre la gente ahí de los lugareñas como un grupo de narcotraficantes, ¿no? Entonces el Che dice, bueno, mejor que nos conceptúen de esa manera para no revelar el plan, ¿no? A ver si podían trasladarse a una zona más apta, que era después lo que me dice Inti, que es uno de los 5 sobrevivientes de la guerrilla. Cuando nos reunimos me dice, nuestro plan era irnos al Chapare, no, al Chapare, al norte de Cochabamba. Llancaguazú era zona de reserva, por eso es que están las cuevas para depositar las cosas. No era la zona de combate. Para la zona de combate tenían que avanzar hacia Cochabamba, de manera que eso quedaba como su retiro, su descanso, ¿no? Pero lógicamente que no se tomaron todos los recaudos. Y aun cuando en la elección estuvo Papi, estuvieron Inti, no tomaron en cuenta que tenían un vecino sumamente acucioso. Entonces este vecino comienza a visitarlos y saca la impresión de que eran narcotraficantes que estaban montando una fábrica de drogas ahí. Entonces el ejército llega para enfrentar a una banda de delincuentes, pero llega hasta la casa de Calamina, de manera que en aquello que ellos suponían iba a ser el retiro, se convierte en campo de batalla. Él estuvo en varias poblaciones y no hubo ninguna alerta al gobierno. Los pobladores se contentaron con informar una vez que la guerrilla había pasado, ¿no? ¿Quiénes informaron? Cuando estaban realmente arrinconados, que un muchacho campesino que informa al ejército, los he visto ahí. Y entonces los rodean en la quebrada del Churo. Ya en el final. Claro. Y otro es este campesino que había sido visitado desde el primer momento por la guerrilla y que al final entrega a la retaguardia, que es masacrada en Vado del Yeso. Entonces se trata de casos aislados.
Que el Partido Comunista no, pero Monge sí. Le retira su apoyo cuando el 31 de diciembre conversan. E inclusive se sabe que de la reunión que tiene, después Monge sale a informarle a los soviéticos que no estaban de acuerdo con la guerrilla. Pero que incluso se forma la tremenda porque a través de Monge el resto de los secretarios de partido, entre ellos Arizmendi y todo lo demás, saben de la presencia de la guerrilla en Bolivia y ahí se arma. Entonces vienen las broncas, por eso es muy triste que a Fidel le digan, porque a quien le reclaman es a Fidel. A todos los secretarios de partido, el de aquí y el de Colombia, todo eso arremeten contra Cuba. Van a aislar al Che completamente, pero de todos los bandos. Esa es una historia que habrá que pasarle, por eso te digo, no es un problema de argentinos, habría que pasárselo a los revolucionarios latinoamericanos, porque realmente faltó apoyo. Si no, no hubiera, siempre en este mapa de fronterizos, si los otros hubieran querido, hubieran armado un apoyo, pero nadie, se sustentó en el cerco que hacen los ejércitos latinoamericano para no entrar y salir a nadie, y bueno, todo el mundo esas reglas las aceptó y se quedó solo. Se fueron muriendo, fueron traicionando, todo lo demás que ustedes conocen, y llega el punto de la quebrada. Con acciones contundentes que hace el ejército, como es la matanza de las minas, en el siglo XX, que el Che dice que lástima que no existan tantos hombres para... Porque además, esa matanza nadie sabrá nunca la cantidad de muertes que hubo. Habían sido ilegalizados en 1965 y seguían ilegales. Entonces, cuando estalla la guerrilla, comienza a organizarse una conferencia nacional de mineros en la clandestinidad. Buscan una fecha apropiada para reunirse. Reunir delegados de todo el país desapercibidos es difícil. Y eligen el 24 de junio, porque el 23 de junio, la noche de San Juan, se hacen fogatas, y entonces iban a llegar a las fogatas, iban a jugar, bailar, divertirse, y al día siguiente iban a desaparecer en Interior Mina, iban a establecer ahí. ¿Cuál era la agenda de esa conferencia? Había necesidad de la restitución del salario que el 65 se les había recortado en el 40%. 40% les quitaron de su salario. Así que la reivindicación salarial era muy grande. El aporte a la guerrilla, el segundo punto, en dinero, en medicamentos y en voluntarios. Esta segunda parte es la que hace que el gobierno, conociendo, porque hubo delación, conociendo que se iba a realizar la conferencia minera, ¿no? Invade la mina donde estaban reunidos la misma noche de San Juan, vaya, en la madrugada del 24, y mata como a 50 personas, porque entraron a bala y no permitieron la realización de la conferencia. Se llevaron como a 100 personas detenidas. Entonces, había una cosa muy íntima de participación, el deseo de participación.
luego fallece el 26 de septiembre dentro de la guerrilla, después del último contacto que tienen con una población. El Che estaba en Alto Seco, es decir, toda la columna estaba en Alto Seco, y ordenan a la vanguardia bajar para despejar el campo, y los están esperando en una emboscada. Ahí mueren 3 compañeros, Coco entre ellos. De ahí tiene que salir por el otro lado el Che, y a partir de ese momento la persecución es muy cercana hasta que los encierran en la cañada donde es herido y tomado preso el Che.
Inti sale con los sobrevivientes y organiza la Pombo, que es Vilén, Pombo, Urbano, Benigno y con Darío, porque ellos rompen el cerco y rompen 6 cercos. 6 cercos rompen y en el último lo hieren a Ñato. Entonces, como vimos las puertas condicionadas por el Comité Central del PECUS, del Partido Comunista, entonces hago contacto con los cubanos y les pido entrenamiento. Entonces ellos me dan entrenamiento, voy a Cuba y mi plan, particularmente mi plan era entrenarme en paracaidismo porque sabía que habían 10 sobrevivientes, 6 por un lado y 4 por el otro, el grupo del Chapaco Arana y el grupo de Inti, que eran 6. Entonces digo, en este momento la acción debe ser desconcentrar al ejército con el cerco, porque si no los van a matar. Entonces mi plan era secuestrar, ya teníamos ciertos avances en eso para secuestrar un avión de las Fuerzas Armadas Bolivianas en el Alto y lanzarnos en paracaídas a la zona. Y éramos 7 los que habíamos recibido, o sea, los que queríamos desarrollar ese plan. Pero mientras estábamos en ese entrenamiento, ya rompe el cerco Inti, ya hace contactos, salen los 3 cubanos hacia Chile, recibidos por Salvador Allende, y bueno, ahí paralizamos ese plan, ¿no? Y ya hago después contacto con Inti. Sería muy fácil decir que la culpa la tiene un elemento o una circunstancia. Y es más difícil, pero es más honesto, más correcto decir tuvimos fallas nosotros, ¿no? La traición del Partido Comunista no se la quita a nadie como traición, es la mancha que tiene. Y pudo haber sido de otra manera. Pero creo que en el enfrentamiento militar e ideológico también con el imperialismo nos ganó esa batalla. Porque no solamente fue en Bolivia la derrota, fue en la Argentina, fue en todo el movimiento guerrillero de él. Fue una etapa donde todavía estaba muy fuerte, sigue siendo fuerte el imperialismo, pero ya no con las mismas características ahora, ¿no? Claro. Ahora la única respuesta que le queda es militar al imperialismo. Sí. Antes tenía todavía el margen de una respuesta política. Y luego está el hecho de que el Che vulnera varias de las reglas que él establece en Guerra de Guerrillas. Él no podía quedarse en el lugar. Eso es lo que dice ahí. Pero está hablando en frío. En caliente es otra cosa. Dejar a un compañero sin saber nada de él. Y entonces uno ve el recorrido buscándolo al compañero, ¿no? Solo el odio nos va a permitir luchar adecuadamente contra el enemigo. Entonces hacen una emboscada para agarrar un vehículo militar, porque necesitaban ese vehículo para trasladarse mejor. Y él tenía que dar el primer disparo, y dicen, eran 2 muchachos muy jóvenes, no me animé a dispararles.
El amor por encima del odio. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano. Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia. Y era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano. Él fue tu amigo da pobre del oriente al altiplano. Del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Del oriente al altiplano. Esta mi guitarra entera, soldadito boliviano. De luto pero no llora, aunque llorar es humano, aunque llorar es humano, soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Con el cobre que te paga, soldadito boliviano, que te vendes, que te compra, es lo que piensa el tirano, es lo que piensa el tirano, soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Pero aprenderás seguro, soldadito boliviano, que a un hermano no se mata, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano, soldadito de Bolivia, que no se mata a un hermano, que no se mata a un hermano.